¿Por qué los seres humanos nos olvidamos de Dios? Es una pregunta muy importante. ¿Por qué los seres humanos nos olvidamos de Dios? O vamos a olvidarnos un poquito de los seres humanos. ¿Por qué el cristiano se olvida constantemente de Dios? Obviamente yo les podría dar una respuesta muy personal, pero no vale la pena hacerlo. Mejor vamos a consultar la palabra del Señor y que Él nos dé las respuestas a esta pregunta. ¿Por qué nos olvidamos frecuentemente de Dios? Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces capítulo 3 y vamos a estar consultando precisamente en este libro algunas referencias que nos dan la respuesta acerca de por qué nos olvidamos de Dios. Y la primera que encuentro está en Jueces capítulo 3 versículo 7. Y la primera cosa que encuentro como respuesta acerca de la pregunta ¿por qué nos olvidamos de Dios? Es por hacer lo malo. Jueces 3:7 nos dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Y note el verso dice: y se olvidaron de Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Ahora, yo quiero rápidamente tocar esto porque usted tal vez se pregunte quién es Baal y quién es Acera. Y lo voy a hacer muy rápido. Baal en hebreo significa amo, señor, lo cual significa que Baal era el que gobernaba en ciertas personas en ese tiempo, en los tiempos de Israel. Y fue un ídolo o una deidad fenicia de esos tiempos, representando a un joven guerrero fuerte con cabeza de toro, representando al toro la fuerza y el empuje autosuficiente para hacer lo que querían hacer en esos momentos. Mientras tanto, encontramos la palabra, dice ahí que adoraron a las imágenes de Acera. La palabra o la frase o Acera fue llamada en ese momento madre de todos los dioses y era precisamente la esposa de Baal. Y Acera era conocida como la diosa del sexo y de la fertilidad. Wow, no se asusten, pero eso es lo que quería decir. Entonces se le conoce entre los babilonios también como Istar, que viene representando a la reina del cielo, es decir, su título principal en ese momento era la reina del cielo. ¿Les suena parecido? Bueno, no me quiero meter en problemas, pero hay una reina del cielo en estos tiempos que se le adora, como en los tiempos de Israel, donde Acera era la reina del cielo, diosa del sexo y de la fertilidad, esposa de Baal. Y fue por medio de estos dioses que el pueblo de Israel se empezó a corromper e hizo lo malo delante de Dios a tal punto que se olvidaron de Dios. Hoy los dioses modernos que alejan y hacen olvidar a los hombres de Dios son precisamente, aunque no lo veamos de esa forma y de esa manera, como Baal, que representa la autosuficiencia, la juventud, el ser fuerte, el ser guerrero, que no depende de nadie. En estos tiempos, una de las cosas que hacen olvidar a los seres humanos o alejarnos de Dios es la autosuficiencia, el sentirnos tan fuertes que no necesitamos de nadie. Pero la realidad es que nos necesitamos uno al otro. Yo necesito a personas a mi alrededor y usted necesita gente también a su alrededor. Pero lo más importante, la autosuficiencia, es la que no necesitamos de Dios. Eso es lo que hace que nos olvidemos de Dios, el ser autosuficientes. Y claro que es importante que seamos autosuficientes para tomar decisiones, pero no se olvide de Dios, que tu memoria, lo que usted es, tus recursos, tus habilidades, están ahí en tu vida porque Dios te lo dio, y no te olvides nunca de eso. Hoy el espíritu de Acera también está presente en nuestros días y hace alejar a las personas de Dios. Pecados notables como el adulterio, la impureza sexual y todas esas cosas que no quiero meterme en estos momentos, pero son los que alejan a los seres humanos de Dios. Hoy, como siempre digo, los peores casos de inmoralidad ya no son con la gente del mundo, ahora se dan en todos lugares. Y eso hace alejar a los hombres
y a las mujeres de Dios, destruyendo familias, destruyendo iglesias. No te olvides de Dios, no permitas que la autosuficiencia y el engaño del pecado te alejen de Dios. La segunda cosa que encuentro, por qué los seres humanos nos olvidamos de Dios, es precisamente, le he venido mencionando, por no acordarnos de Dios. Jueces 8:34 nos dice: y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor. Qué interesante, dice, y no se acordaron. En sí, no es que no se hayan acordado. Lo que sucedía es que en ese momento la gente se estaba descuidando de su comunión con Dios. Se les había olvidado que Dios los había librado de la esclavitud de Egipto. Se les había olvidado que Dios los llevó a través del desierto por 40 años y los condujo a una tierra que fluye leche y miel. En otras palabras, no era tanto que no se acordaban de Dios, sino más bien el descuido de su comunión con Dios los condujo a una apostasía espiritual. Y esto es lo que sucede en el día de hoy. Las personas que se descuidan en su comunión con Dios, tarde que temprano van a terminar alejados de Dios. Dios no permita que eso pase en tu vida. Mantente cerca de Dios. En otras palabras, cuando descuidamos nuestras prioridades en nuestra comunión con Dios, terminamos olvidándonos de lo que Dios hizo por nosotros. Y muchos de nosotros, hablando por mi propia persona, tenemos mucho que agradecer a Dios. A ustedes, algunos que me conocen, tal vez conocerán mi testimonio, que no voy a meterme en detalles, pero yo tengo mucho por qué agradecer a Dios. Por eso es importante para mí que mis prioridades sean Dios, mi familia, su iglesia, mi trabajo y mis actividades personales, para que yo siempre tenga en mente a Dios y podamos recordarnos lo que Jesús nos dijo en Marcos 12:30, el primer y más grande mandamiento: amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el mayor y más grande mandamiento. Estas personas se olvidaron de Dios, no porque se olvidaron de Dios, porque descuidaron su comunión con Dios. Y esto es lo que pasa en el día de hoy. Es muy común que las personas que buscan a Dios cuando están en una necesidad vayan con toda la fe del mundo, pero después que su problema se resuelve, se olvidan de lo que Dios hizo por ellos en ese momento de necesidad. Y se olvidan por completo, descuidan lo que prometieron, lo que dijeron, lo que ellos entregaron en ese momento en que le dijeron: Señor, si tú me libras de este problema, yo te prometo que... Y descuidaron su comunión con Dios. La tercera cosa que encuentro por qué la gente se olvida de Dios está en Jueces 8:35 y es por no mostrar gratitud. Está allí y dice en Jueces 8:35: ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que había hecho a Israel. Es interesante que muchas veces Dios pone o nos manda personas a nuestro alrededor para ayudarnos en momentos de dificultad. Así que no te sorprenda que usted y yo el día de mañana que estemos en necesidad y usted clame a Dios, Dios puede enviar personas a su vida para ayudarlo, para sostenerlo, para levantarlo, para hacerle saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero muchas veces, así como el pueblo de Israel, Dios le mandó a Gedeón para librarlos de la esclavitud, en ese momento de la esclavitud de los Baales y de todas las personas que estaban en guerra en ese momento. Y dice la escritura que hubo paz por 40 años por la mano de Gedeón.
Dios usando a Gedeón para traer paz al pueblo de Israel. Pero qué tremendo, qué ingratitud. Dice ahí que no se mostraron agradecidos con Gedeón. ¿Cuántos de nosotros recibimos favores de personas que Dios manda y no mostramos gratitud con esas personas? Ahora, eso no quiere decir que sentir gratitud es sentirse con la obligación de pagar el favor que nos hizo esa persona. Claro, cuando alguien nos ayuda, automáticamente nos convertimos en deudores. Así como Pablo decía, soy deudor a ti, Señor. Nos convertimos en deudores de esa persona que Dios envió para tenderte una mano amiga, para darte en ese momento lo que usted y yo necesitamos. Pero escúchame, el punto aquí es muy claro. La gratitud nos hace siempre buscar la manera de cómo devolver el favor a esa persona, porque recibimos de gracia y de gracia queremos dar. O muchas veces esa gratitud se manifiesta ayudando también a otras personas cuando está en nuestras manos el poder hacerlo. Sin embargo, la persona que no muestra gratitud no solamente es la más propensa a alejarse de Dios, sino que es una persona que solo piensa para sí misma, que solo piensa en sí mismo, que no le importa a nadie, que no le importa ayudar, que no le importa hacer lo que tiene que hacer. En otras palabras, muestra su gratitud viviendo solamente para sí mismo. El valor de la gratitud se ejerce cuando una persona expresa el reconocimiento hacia aquella persona que le prestó ayuda en ese momento de necesidad. Expresa tu gratitud a Dios y expresa gratitud a las personas que te ayudan, porque no les sorprenda que esas personas estuvieron ahí porque Dios las envió. Yo le puedo decir por testimonio personal que muchas veces como pastor me he sentido abandonado, me he sentido solo, me he sentido que no hay nadie a mi alrededor, pero Dios siempre ha enviado gente a levantarme el ánimo, a fortalecerme, a ayudarme, a darme nuevas fuerzas y a decirme, pastor, no se preocupe, seguiremos porque Jehová, nuestro Dios, está con nosotros. Y yo agradezco a Dios por esas vidas y agradezco sobre todo a Dios por enviar esas personas para ayudarnos en tiempos de prueba y de necesidad. Por último, hay algo más que hace que los hombres y las mujeres se aparten o se olviden de Dios, y se encuentra en Jueces capítulo 21, versículo 25. Y muchas veces nos alejamos de Dios o nos olvidamos de Dios, y esto es bien tremendo lo que dice aquí la Escritura. Los seres humanos se olvidan de Dios por hacer lo que quieren hacer, o como decimos popularmente en términos latinos, por hacer lo que les da la gana. Miren lo que dice ahí Jueces 21, 25. En esos días, dice ahí, no había rey en Israel. Wow. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué tremendo. Ahora, quiero que noten que esta es la cuarta vez, no lo hemos leído todos, pero en el libro de los Jueces, esta frase, cada quien hacía lo que bien le parecía, está escrita en el libro de los Jueces 4 veces. En el capítulo 17, versículo 6, en el capítulo 18, verso 1, y en el capítulo 19, verso 1. Ahí encontramos que el pueblo de Israel hacía lo que le daba la gana o lo que bien le parecía. Constantemente hacían eso. Así termina la historia de Israel en ese tiempo. Esa historia, ahí en el libro de los Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El resultado, se alejaron de la presencia de Dios. Y ahí en Romanos encontramos que cuando las personas son desobedientes a Dios, dice que Dios los entrega a sus propias pasiones. Cuando tú no quieres nada de Dios y te alejas de Dios, Dios te deja.
Así como cuando los discípulos se alejaron del Señor Jesús y le dijeron los discípulos, los 12, mira Señor, ¿cómo se van? Y el Señor le dijo, ¿acaso vosotros queréis iros también? Cuando nosotros queremos hacer lo que queremos hacer, la presencia de Dios en tu vida se ausenta. Y no porque Dios no quiera estar ahí, sino porque son nuestras propias decisiones de querer hacer lo que queremos hacer. Tenga mucho cuidado, porque recuerde que Baal significa Señor, amo. Y un señor y un amo es el que gobierna sobre una nación y sobre una persona. Y nosotros tenemos a un Señor. Y ese Señor se llama Jesucristo. Él es el Señor. Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores. Cuando tú le permites al Señor Jesús ser el Rey de tu corazón, usted y yo no vamos a hacer lo que queremos, sino vamos a ser gobernados por su palabra. Y cada vez que estemos en una situación, no vamos a hacer lo que queremos, sino que vamos a consultar la palabra de Dios. Cuando haya una oportunidad o tentación en nuestras vidas, dice la Escritura que el avisado ve el mal y se aparta. Es decir, la palabra de Dios va a gobernar en tu vida y no vamos a hacer lo que queremos. Así que, alejados de la misericordia de Dios, cada uno hacía en ese momento lo que bien le parecía. Muy parecido a nuestros días, en que ya nadie quiere rendir cuentas a nadie. Es difícil, y si uno pregunta a las personas por qué hacen lo que hacen, se ofenden y muchas veces no les agrada. Es importante que nos sometamos al señorío de Cristo. Ahora, esta es la parte negativa, ya para terminar rápidamente. ¿Qué debemos hacer? Pues ya les hablé de lo negativo, las respuestas, por qué la gente se olvida, y hemos visto algunas referencias que nos indican por qué los seres humanos nos alejamos de Dios. Ahora viene lo positivo, y es la pregunta: ¿qué debemos hacer para no olvidarnos de Dios? Bueno, rápidamente vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. En primer lugar, 1 de Timoteo 4:13 nos dice ahí que lo primero que tenemos que hacer para no olvidarnos de Dios es ocuparnos en la meditación de la palabra de Dios. 1 de Timoteo 4:13 nos dice: entre tanto que voy, ocúpate. Ahí donde está, diga conmigo, ocúpate. Ocúpate en la lectura de la palabra de Dios, la exhortación, note que dice la exhortación, no la insultación, y la enseñanza. Fíjese, qué interesante. Ocúpate en la lectura, la exhortación, que quiere decir animar, y la enseñanza. Lo primero que tenemos que hacer para no olvidarnos de Dios es meditar y estar ocupado en los negocios del Señor, porque eso va a ayudarnos a mantener nuestra fe viva, activa en nuestro corazón con fuego. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. La segunda cosa que encuentro para no olvidarnos de Dios es no descuidar el don de Dios en tu vida, lo que Dios te dio. Cada uno de nosotros tenemos habilidades, talentos y cosas que Dios ha depositado en nuestro corazón para servir a los demás. 1 de Timoteo 4:14 nos dice: no descuides el don de Dios que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En otras palabras, mantente ocupado sirviendo a Dios. El que está ocupado en las cosas de Dios no tiene tiempo para escuchar las quejas del diablo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire la inspiración que me acaba de salir. El que está ocupado en las cosas de Dios no tiene tiempo para escuchar las quejas del diablo, porque está ocupado sirviendo al Señor. Así que mantente ocupado, no te olvides de Dios, sirve a Dios. Ahorita no nos estamos congregando, pero ahí donde sea, donde quiera que esté, sirva de la mejor manera posible. Haga trabajo de evangelismo, llame, ore, invite, trabaje en el reino de Dios para que se mantenga ocupado en estos tiempos en que estamos en casita y muchas veces no hacemos mucho. Así que ocúpate en la lectura de la palabra y ejerce tu don, empezando por tu familia. Sírveles, anímales, llámale a otros, etc.
La tercera cosa es manténgase ocupado. Miren lo que dice 1 Timoteo 4:15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esto es muy importante. La Biblia dice que nos ocupemos en nuestra salvación con mucho temor y temblor. Mantente ocupado, protege tu mente, ponte el casco de la salvación para que el enemigo no ponga esos dardos de fuego y te haga olvidar de Dios. Número 4, la cuarta respuesta que encuentro es: persiste en cuidar tu salvación. Ya lo vimos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Significa mantenerse yendo, no pares. Siga adelante, aunque vengan pruebas, aunque las tempestades rujan, manténgase, persista, avance sobre el reino de las tinieblas. Y déjeme darle una palabra de aliento. En medio de nuestras pruebas y de nuestras luchas, Dios ya nos dio la victoria. Desde antes de empezar la prueba en nuestras vidas, Dios ya dio la victoria. Su victoria es nuestra victoria. Viva agradecido con Dios. Ese sería el último de las respuestas que Dios te da para que no te olvides de Dios. Viva agradecido. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Qué tremendo. Dad gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que le demos gracias, que seamos agradecidos. La ciencia dice, está de acuerdo con la palabra de Dios, porque dice que el ser agradecidos, el practicar la gratitud, hace a los seres humanos más felices y les ayuda a estar contentos en todo su modo de vida. Es decir, cuando nosotros practicamos la gratitud, eso nos va a dar contentamiento en el corazón. Pero en cambio, siendo malagradecidos, crea un descontento, un vacío en el corazón, porque nada nos puede llenar, nada nos puede satisfacer. Yo he tenido la oportunidad de visitar mi país y he visto cómo hay gente que no tiene la comida que nosotros quizá tengamos. Aquí he estado en lugares donde hay personas que comen lo más básico: sus frijolitos, su arrocito y un molcajetito así estilo de aquellos, ya sabe cuáles, y con su chilito y un taquito, y se lo comen con tanta gratitud, porque están contentos con lo que tienen. El Señor dijo, por cierto, estén contentos con lo que tienen, porque yo soy Jehová tu Dios y nunca te dejaré ni nunca te abandonaré. Hay un montón de cosas por las cuales podemos dar gracias. Lo más importante, no te olvides de dar gracias por lo que Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados. La gratitud siempre te va a llevar a adorar a Dios. Hay una historia, y con esto termino, acerca de 10 leprosos. Los leprosos en ese momento no podían acercarse a las personas y tenían que podían estar en comunidades, pero tenían que mantener, como hoy, nuestra distancia. Hoy parece que todos estamos leprosos porque no nos podemos acercar, no nos podemos abrazar, no nos podemos saludar, no nos podemos darnos un abrazo, no podemos hacer nada de eso. Y en ese tiempo los leprosos tenían que gritar: impuro, impuro, soy impuro, para que la gente pudiera detectar: oh, allá hay un leproso, mantén tu distancia, 6 feet away, 6 pies de distancia, no te acerques. Así eran los leprosos. Cuando vieron a Jesús, le dijeron: Señor, ten misericordia. Eran 10 leprosos. El Señor Jesús viene con su manto de misericordia, de amor, de paz, de bendición, y les da la sanidad que ellos necesitaban. El Señor Jesús les da la orden y le dicen: vayan, preséntense a los sacerdotes, obviamente para que los sacerdotes los declararan limpios de esa plaga o de ser leprosos, y así pudieran reintegrarse a la sociedad.
Los 10 se fueron corriendo. ¿Se puede imaginar el gozo y la alegría de los 10 leprosos? Sano, wow, estoy limpio, soy sano. Pero de los 10, solo dice la escritura allí en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 12 al 19, puede leer la historia. Solo uno regresó. Y dice que al regresar se postró a los pies de Jesús para darle las gracias. Y el Señor le preguntó, dijo, ¿dónde están los otros 9? ¿Que no eran 10? Pero solo uno regresó. Quizás tú y yo seamos ese uno. Es tiempo de volvernos a Dios y darle las gracias, postrarnos ahí. En este momento cierra tus ojos y dile, Señor, gracias. Tal vez tú seas como yo. Yo me siento un leproso. Soy pecador delante de Dios. No merezco su gracia, no merezco su amor, no merezco su perdón. Pero así es Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quizás te sientes indigno y dices, yo no merezco. Quizás alguien te dijo que no valía la pena. Pero Dios te dice, yo te amé con amor eterno, por tanto te prolongo mi misericordia y extiendo mi favor sobre de ti, sobre tu casa, sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. Y yo te perdono, dice el Señor. Levántate en fe y dile a Dios, Señor, gracias. Gracias porque aunque soy inmerecedor, tú eres bueno conmigo. Perdóname, dígale. Perdóname todo pecado. Perdóname, Señor, que muchas veces la lepra del pecado invade mi ser, mi mente, mi cuerpo y me hace sentir impuro, me hace sentir inferior, me hace sentir miserable. Me arrepiento, Señor. Abro mi corazón para ti, Espíritu Santo. Vuélvete a Dios en esta hora. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto está cercano, y deje el impío su camino y vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. En el nombre de Jesús yo oro para que seas bendecido, para que Dios te restaure. Si tú eres creyente y te has enfriado, no permitas que la negatividad invada tu corazón, que la falta de fe te aleje de Dios y te haga olvidarte de Dios. Dile, Señor, heme aquí. Renuévame, Señor. Renuévame. Renuévame, Señor. Oh, gracias, Jesús. Y renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Cántalo con nosotros. Y renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. No, dile, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Te animo que con una sonrisa en tu labio le digas al Señor: y renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Y renuévame, Señor Jesús. Y pon en mí tu corazón. Dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de